El versículo 30 dice: Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Momento antes de morir, pero no inmediatamente, Jesús dijo la séptima palabra, o sea, la sexta palabra en la cruz: consumado es. Esta es la penúltima palabra, pero no la última. Se cuenta que en un seminario había un estudiante que estaba a punto de rendir el examen para el Sagrado Ministerio. Él no le había ido muy bien, había fallado en sus exámenes de historia y iba de mal en peor. Y cuando estaba rindiendo el examen, su pastor, viéndolo como con perita, le elaboró una pregunta, pero esperando que quizás le fuera bien. Y le preguntó cuáles fueron las 7 palabras de Jesús en la cruz. Él, si ya le iba mal, le iba a ir peor en esa pregunta porque se le vino encima un nervio, un terror. Y agarró confianza donde pudo y respondió: no la sé, pero con seguridad puedo decir que la última fue: consumado es. Si le iba peor, más peor le fue con esa respuesta. Ya se asumió de que su candidatura fue rechazada por su falta de experiencia, pero quizás no estaba tan equivocado, porque a pesar de que es la penúltima palabra que dijo nuestro Señor en la cruz, esto no le quita significancia, no le quita que sea una palabra de bendición, porque consumado es... pasa a apagar el micrófono. Consumado es un grito de victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros vemos que Jesús está crucificado en la cruz. Vemos que quizás, ¿qué Dios se crucifica ahí adelante para estar humillado y además de que sus enemigos lo ven y se burlan de él mismo? Incluso su mismo pueblo. El pueblo que era escogido se burlaba y le decía en burla que bajara de esa cruz, y no pasaba nada. Sus mismos discípulos quizá, disculpen la alarma del sueño, sus mismos discípulos estaban amargados, estaban enojados, porque veía que la gente se burlaba de su Señor y no pasaba nada. El Señor permitió que irse con ellos, que lo detuvieran y que lo encaminaran a la muerte. Y los discípulos perfectamente podrían haber tomado una espada y haber encarado a las personas que tomaron prisioneros a su Señor, pero Él les dijo que no. Incluso lo alentó a que tuvieran paz con lo que estaba pasando. Y eso es lo que nos cuesta a veces, tener paz, porque a pesar de que nosotros sabemos que en esa cruz nuestra culpa, nuestro pecado fue imputado de nosotros hacia Él. Todo nuestro mal, todo lo que hacemos diariamente que es contra del Señor, una ofensa, o sea, no una ofensa, pero ahora es para Él. Nosotros no vamos a sufrir la muerte que teníamos destinada, sino que gracias a nuestro Señor, ahora Él nos da paz de que el día de mañana, nosotros cuando estemos en nuestro último día acá en la tierra, vamos a tener la esperanza de que lo vamos a ver a Él en su gloria y majestad. Una de las cosas que más me daba como atención era de que Lutero, cuando era un monje, él tenía como una obsesión. Él era como algo obsesivo compulsivo de que él cometía una falta y decía, y se iba a confesar. Le decía: me gustó más el plato del hermano de al lado, me gustó tanto esto, hice esto. Y salía de la confesión y se acordaba de que le faltó algo y volvía a entrar. Y era un ciclo de que su culpa lo obligaba a estar horas y horas en confesión. Y después ocurrió de que él en la torre de Wittenberg, estudiando, llegó a la conclusión de que en Romanos, de que no, que todas nuestras faltas fueron imputadas en él
y que ahora tenemos paz, porque consumado no es un grito de un mártir desesperado o de una persona que tuvo una derrota en la cruz, sino es un canto de victoria, porque el principio y el fin de nuestra salvación fueron consumados por Él y no hay nada que podamos atribuir. Él entregó voluntariamente su vida y ninguna obra de justicia humana puede aportar lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que podemos apreciar en Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Él, en su Espíritu Santo. ¿Y qué es necesario esto? Porque a veces nosotros tenemos nuestra ignorancia, pensamos que podemos atribuir nuestras propias obras a la obra redentora y perfecta de nuestro Señor. Espera, es que se me secó un poco la lengua. El Señor envió a su Hijo, que nacido de mujer, fue hecho para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Se manifestó para quitarnos nuestro pecado, y todo esto fue posible por la cruz. Los perdidos que Jesucristo viene a encontrar se encontraban solamente, los pecadores solamente podían ser salvos si alguien pagara el precio justo de sus pecados, y el precio justo era la muerte. Aquellos que estaban bajo la ley podrían ser redimidos únicamente si otro sufriera el castigo justo en su lugar. Las demandas de la justicia tienen que satisfacerse. La deuda del pecado se tiene que saldar. En la cruz se pagó el precio en su totalidad, de una vez por todas. Tenemos que tener paz de que nuestros pecados fueron perdonados. Y vamos a seguir pecando, nuestra naturaleza humana así es. Pero tenemos que tener la esperanza también de que el día de mañana lo vamos a ver a Él. De que, como igual Lutero dijo, que pensaba que el viejo Adán se había ahogado en las aguas del bautismo, pero descubrí que el miserable sabía nadar. Vamos a tener lucha contra nuestra carne humana, contra nuestra naturaleza humana. Pero también tenemos la esperanza de que todo esto va a ser, de que todas nuestras culpas son imputadas en Él. Otra historia más, que había un granjero que estaba trabajando con un carpintero y le trataba de predicar el evangelio, y le decía, y el carpintero le respondía de que no, que todavía no, que él tenía que poner de su parte para primero llegar a la iglesia y que no era su tiempo. Y un día el granjero le pidió que le hiciera una puerta para su casa, y el carpintero llegó a la puerta y vio al granjero con un hacha en la mano, y el granjero se acercó hacia la puerta. Y el carpintero le dijo, ¿qué vas a hacer? Y él le dijo, no, es que necesito agregarle unos recortes a la puerta. Y el carpintero fue como, si yo me esperara en hacer una puerta y viera que el cliente llega con un hacha y la quiere romper, me enojaría. Pero el granjero le respondió de que eso es lo que le estaba haciendo cuando le estaba tratando de predicar, que el carpintero trataba de agregar sus obras sobre el evangelio, no trataba de que el Señor lo dejara actuar sobre él. ¿Cuántas veces nosotros pasamos lo mismo? Pero tenemos que aprender que el evangelio que nosotros debemos predicar, que es Jesús el Dios encarnado, se humilló para morir por nosotros. El sacrificio sin pecado que pagó el precio de nuestra culpa. Señor, sobre toda la vida eterna, a los pecadores que humildemente se entreguen a Él y en arrepentimiento. Para el rebelde no hay nada prometedor en el Evangelio, pero el pecador quebrantado y arrepentido ofrece misericordia, todo lo que le pertenece a la vida, y da piedad. Para concluir, me gustaría comentar un comentario de R.C. Sproul, que es que cuando Jesús dijo consumado es, no se refería a su vida, pero a su misión. Jesús consiguió la redención.
Podemos estar confiados en el que Dios nos ve como justos y dignos de su reino. Podemos descansar en su gracia sabiendo que Jesús pagó por nuestros pecados. Oremos. Padre, que aquella gloriosa palabra de Cristo sea oída por nosotros, para que cualquier intento incrédulo de agregar algo sobre su obra ya perfecta, para intentar ganarnos el perdón de nuestros pecados, sea extraída de raíz de nosotros. Que nosotros con nuestras manos vacías abracemos a Cristo, quien es la plenitud de nuestra salvación. Habiendo aprendido la soberanía y lo completo de Cristo como Salvador, incremente nuestro deseo de obedecerlo, y cuando pequemos y caigamos, muéstranos la obra de Cristo y la obra finalizada que Él hizo por nosotros. En el nombre de nuestro Señor. Amén.